Hace más de 2000 años, un hombre caminaba por las polvorientas calles de Galilea contando historias. Un sembrador saliendo a sembrar, un padre que recibe a su hijo perdido, un hombre que encuentra un tesoro escondido en un campo. A simple vista, podrían parecer relatos cotidianos, casi insignificantes. Pero lo que Jesús estaba haciendo era algo mucho más profundo. A través de estas parábolas, estaba descifrando los misterios del reino de los cielos, revelando verdades eternas que, hasta el día de hoy, siguen resonando en la mente y el corazón de quienes se detienen a escucharlas. Pero, ¿por qué hablaba en parábolas? ¿Cómo se supone que debemos entenderlas? Y, lo más importante, ¿qué significan realmente para nuestras vidas hoy? Las parábolas de Jesús no son simples cuentos. Son como cofres llenos de tesoros, pero estos cofres no se abren con facilidad. De hecho, para muchos en su tiempo, las parábolas eran un enigma. En el Evangelio de Mateo, Jesús explica a sus discípulos que hablaba en parábolas porque, aunque muchos escuchaban, no todos estaban dispuestos a entender. Porque al que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Estas palabras son desconcertantes, pero esconden una verdad crucial. Las parábolas no son solo para ser escuchadas, sino para ser buscadas, exploradas y entendidas con un corazón abierto. Son una invitación a profundizar, a ir más allá de lo superficial, a buscar la verdad como quien busca oro. Tomemos como ejemplo la parábola del sembrador. Jesús habla de un hombre que sale a sembrar semillas. Algunas caen junto al camino y son devoradas por las aves. Otras caen en terreno pedregoso, donde brotan rápidamente pero se marchitan porque no tienen raíz. Algunas más caen entre espinos, que las ahogan. Y finalmente, una parte cae en buena tierra, dando fruto en abundancia. A primera vista, parece una simple observación agrícola. Pero cuando Jesús explica su significado a sus discípulos, revela algo mucho más profundo. Las semillas representan la palabra de Dios, y los diferentes suelos representan los corazones de quienes la escuchan. Es una invitación a reflexionar: ¿qué tipo de terreno soy yo? ¿Estoy permitiendo que las preocupaciones, los miedos o las distracciones asfixien lo que Dios quiere plantar en mí? Pero las parábolas no solo nos hacen reflexionar sobre nosotros mismos. También nos revelan el carácter de Dios. Consideremos la parábola del hijo pródigo, probablemente una de las más conocidas. Un joven exige su herencia, se marcha a un país lejano y derrocha todo en una vida desenfrenada. Cuando lo pierde todo, decide volver a casa, esperando ser tratado como un sirviente. Pero lo que encuentra es algo completamente inesperado. Su padre lo ve desde lejos, corre hacia él, lo abraza y celebra su regreso con una fiesta. Esta historia no es solo sobre el hijo, es sobre el padre. Es una imagen de la misericordia y el amor incondicional de Dios, un amor que no se retira incluso cuando nos alejamos, un amor que celebra cuando volvemos. Ahora bien, para interpretar correctamente las parábolas de Jesús, es esencial tener en cuenta el contexto en el que fueron contadas. Jesús vivía en una sociedad profundamente religiosa, pero también llena de tensiones políticas, económicas y sociales. Muchas de sus parábolas confrontaban directamente a los líderes religiosos de la época, quienes a menudo se aferraban a la ley sin comprender su espíritu. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano no solo enseña sobre la bondad y la compasión, también desafía los prejuicios de su tiempo. En una sociedad donde los samaritanos eran despreciados, Jesús presenta a un samaritano como el héroe, mientras que los líderes religiosos pasan de largo ante el hombre necesitado. Es un llamado a mirar más allá de las apariencias, a romper barreras y a vivir el amor de manera práctica. Pero también hay un aspecto profundamente personal en las parábolas. Nos invitan a buscar nuestro lugar en la historia. ¿Somos el hijo mayor en la parábola del hijo pródigo, resentidos por la misericordia del Padre?
Somos el terreno pedregoso que escucha la palabra con entusiasmo pero no permite que eche raíces. Somos el fariseo que ora con arrogancia, o el publicano que clama por misericordia. Las parábolas nos desafían a examinarnos, a confrontar nuestras actitudes y a alinearnos con los valores del reino de Dios. Otro elemento fascinante de las parábolas es su capacidad para trascender el tiempo. Aunque fueron contadas en un contexto específico, sus enseñanzas son universales. En un mundo donde el éxito se mide por la riqueza y el poder, la parábola del hombre que encuentra un tesoro escondido en un campo nos recuerda que el verdadero valor está en el reino de Dios, un reino que vale más que cualquier posesión terrenal. En una sociedad marcada por la división y el conflicto, la parábola del buen samaritano nos desafía a amar a nuestro prójimo, incluso cuando ese prójimo es alguien que consideramos diferente o incluso enemigo. Entonces, ¿cómo podemos interpretar las parábolas de Jesús de manera efectiva? Primero, es crucial leerlas con humildad, reconociendo que no siempre tendremos todas las respuestas. Las parábolas están diseñadas para hacernos pensar, para abrir un diálogo con Dios. Segundo, es importante considerar el contexto cultural e histórico. ¿Qué significaban las imágenes y los símbolos para las personas que escucharon estas historias por primera vez? Tercero, debemos buscar la aplicación práctica. ¿Cómo puedo vivir esta enseñanza en mi vida diaria? Y finalmente, es esencial leer las parábolas a la luz del mensaje general de Jesús, el amor de Dios, la llegada de su reino y la invitación a vivir una vida transformada. Las parábolas son, en última instancia, una invitación. Son una puerta abierta al misterio de Dios, una oportunidad para escuchar su voz y responder. No están diseñadas para ser entendidas de inmediato, sino para ser meditadas, oradas y vividas. Son un recordatorio de que el reino de Dios no es algo que podamos entender completamente con nuestra mente, sino algo que debemos experimentar con nuestro corazón. Así que, la próxima vez que leas una parábola, detente. Escucha. Reflexiona. ¿Qué te está diciendo Dios a través de esta historia? ¿Qué tesoro se esconde dentro de esas palabras? Tal vez, al igual que los discípulos, te encuentres preguntando, ¿qué significa esto? Y tal vez, en esa búsqueda, descubras algo mucho más profundo de lo que jamás imaginaste. Porque al final, las parábolas de Jesús no son solo historias, son una invitación a encontrarte con el mismo Dios. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.